Tomás Bobadilla, visto por Roberto Casá, director general del Archivo General de la Nación, República Dominicana. Si se mide la importancia de un sujeto por su incidencia en los procesos históricos, Tomás Bobadilla no ha sido reconocido debidamente en los anales del siglo XIX, de la independencia del 27 de febrero de 1844. En calidad de principal representante de los conservadores y presidente del primer gobierno dominicano, empero su figura ha sido escasamente resaltada debido a que enfrentó a los patriotas de la Sociedad La Trinitaria. Luego fue opacado por Pedro Santana dentro del bando conservador y se le rodeó de una aureola de maquiavélico inescrupuloso. Algunos analistas lo han situado categóricamente como un personaje de segunda categoría. Sin embargo, un estudio de su vida contribuye a proveer claves acerca de la evolución política del país en el siglo XIX. El aspecto cardinal de su vida es haberse encontrado de manera casi constante dentro de instancias del poder desde 1810 hasta casi el final de su vida. Incluso en sus años postreros del exilio, pasados los 80 años, los únicos en que estuvo cierto tiempo alejado de cargos elevados en la administración pública, se mantuvo inalterable su vocación de político, por primera vez en la oposición. Su biografía se identifica casi de manera precisa con la evolución del poder político. No obstante, los accidentados cambios de formas de gobierno, Bobadilla se adaptaba a los cambios y sin importar su naturaleza y lograba mantener su posición de pieza indispensable del engranaje del Estado, con independencia de cómo funcionara. En efecto, Dios siempre muestra de poner sus convicciones al servicio de las causas que parecían tener vigencia y mayores oportunidades de imponerse. De ahí que su convicción clave no radicara en formulaciones doctrinarias abstractas, sino en una pragmática de lo viable dentro del ejercicio del poder. Aunque competente, conocedor de las teorías políticas en boga en el siglo, para él únicamente contaba lo posible y conveniente, y nunca principios ideales ajenos a las peculiaridades del medio dominicano. Tal postura se ha hecho escuela dentro del curso ulterior del ejercicio de la política dominicana. Pero precisamente por su apego al poder, nuestro hombre se situaba inequívocamente en el Partido Conservador, considerado toda innovación sustancial como perturbadora o hasta peligrosa. En caso de que no se sustentara en realidades inconmovibles, tal género de certezas lo llevó durante casi toda su vida a considerar ilusoria
la aspiración a la autonomía nacional, postura que constituía el nudo de la ubicación como uno de los prohombres de la corriente conservadora. Bobadilla ingresó en la burocracia tan pronto los franceses abandonaron el país en 1809 y, salvo paréntesis bastante cortos, se mantuvo en altos cargos hasta 1868. Así pues, su vida estuvo asociada con 2/3 del siglo, período durante el cual se conformaron las líneas maestras de la nación dominicana. El grueso de su sector social abandonó el país a inicios de ese siglo para no retornar. En cambio, él se contó entre aquellos que decidieron aferrarse al suelo natal como a un clavo ardiente, con lo que daba muestras de asociación con el colectivo nacional en formación, fuese por apego sentimental o por conciencia de sus intereses, como es de rigor su prolongada permanencia en el poder. Se asoció con su excepcional capacidad política. Aunque ha sido caricaturizado, no cabe duda que su incidencia en la política estuvo relacionada con las características de su personalidad, entre las cuales sobresalía el cálculo. La primera definición de uno de sus biógrafos, Ramón Lugo Lobatón, es elocuente, es físicamente fuerte, espiritualmente acerado, es sereno y calculador como una máquina de sumar aplicada a la política. El don de cálculo significa que no aplicaba los principios de manera dogmática, ya que el componente más sobresaliente de su capacidad residía precisamente en el despliegue de los recursos para adaptarse a los giros de las circunstancias. Disponía de un talante vivaz que le permitía responder con sagacidad a los giros imprevistos de los hechos. Se justificaba a sí mismo, al igual que otros, dentro del terreno de lo posible. Contribuía a que las cosas tomaran un mejor camino. Creía firmemente que su capacidad era excepcional en el atrasado medio dominicano y, por consiguiente, que a la colectividad le convenía que le presentara sus servicios. Su comportamiento ha suscitado ponderaciones variadas. Se ha juzgado que su aferramiento al poder estaba únicamente motivado por el egoísmo y por el afán de disfrutar de las ventajas que se derivaban. Desde tal ángulo no habría pasado de ser un desalmado cuyo único propósito fue sobrevivir de acuerdo a su conveniencia personal. Para otros, en cambio, incluyendo autorizados exponentes de los procesos históricos del siglo XIX, las actuaciones del sujeto muestran que estaba motivado por actuaciones y el propósito de contribuir en la medida de lo posible al bienestar de la colectividad. Ya desde los años estaba en la palestra pública, especialmente a partir de 1844, fue objeto de sentimientos encontrados. Muchos
de su medio social lo respetaban desde entonces como, como el máximo exponente de la sabiduría en el negocio de los asuntos públicos. Otros lo detestaron con intensidad como un intrigante que no creía en motivaciones patrióticas ni en ningún sentimiento de nobleza. Llegó un momento en que, identificado como cerebro gris de la camarilla conservadora, se le odió incluso más que a Pedro Santana. Juan Pablo Duarte, víctima de sus maquinaciones proteccionistas, lo calificó como Pandora, mote que inaugura una visión que combinaba el odio con el temor a los alcances de sus habilidades. Al margen de la evaluación a que se le someta, se observa que Bobadilla tenía un concepto dúctil acerca de los principios, lo que es independiente de que estuviera animado por propósitos egoístas o altruistas. De ahí que defendiera posturas variadas, incluso contrapuestas, en etapas diversas de su vida. Sabía que estaba obligado a ceñirse a las conveniencias del poder, por lo cual no tuvo reparos en variar las posiciones y las lealtades según las evoluciones momentáneas. Es obvio que se afirmó en el imperativo de mantenerse en el poder como cuestión de principio, y así se le ve como funcionario español desde 1811, adherente del fugaz Estado independiente de Haití español en 1821, servidor de los haitianos hasta meses antes de la independencia, relacionado a casi todos los gobiernos posteriores a la independencia, funcionario de la anexión de 1861 hasta el final y por último, partidario de los gobiernos post-restauradores liberales presididos por José María Cabral, así el defensor de España de 1811 siguió la corriente y se trastocó en vehemente republicano partidario de la fusión con Haití en 1822. El conservador anexionista de 1844 terminó su vida solidarizado con la causa de la independencia y los principios liberales. Estamos pues ante uno de las personalidades más complejas y de más poderosa incidencia en el decurso del siglo XIX desde su posición de pieza de poder. La carrera del burócrata criollo. La capacidad de Bobadilla resalta cuando las primeras décadas del siglo XIX, su propia vida estuvo rodeada de precariedades inmensas y giros imprevistos. Nació en Neiva en 1786, momento en que
Santo Domingo se encontraba en una coyuntura de incipiente prosperidad, pero esta fase concluyó con las guerras fronterizas de la última década del siglo XVIII y la cesión del país a Francia en 1795. En lo adelante, la existencia de personajes acompañaría las tribulaciones del conjunto de su entorno social. La situación de los habitantes de las zonas fronterizas se tornó harto difícil, debiendo la mayor parte de ellos trasladarse hacia Azua, Baní u otros lugares menos expuestos a incursiones de las tropas del país vecino. No hay información detallada acerca de los primeros años de su vida, aunque se puede inferir que se formó en estrecha asociación con el medio criollo dominicano. De ahí que debió resultarle dolorosa la decisión de emigrar que tomaron sus padres para eludir los peligros de las tropas haitianas. La familia se refugió en Puerto Rico, al igual que muchos, justo en el momento en que se hizo evidente que los independentistas haitianos estaban al borde de derrotar a los franceses, por lo que se cernía la posibilidad de que traspasaran la antigua frontera. La experiencia en la emigración debió marcarlo para el resto de su vida, ya que de seguro sus padres atravesaron momentos difíciles. Avala este criterio el hecho de que los padres regresaron en 1810, es decir, tan pronto se produjo el retorno de la soberanía española, y juzgaron que no se reiterarían a las peligrosas condiciones que los mantenían fuera del terruño. Podría aseverarse que la decisión tenaz de no abandonar el suelo dominicano que mostró el resto de su vida, clave explicativa de su comportamiento político, obedeció a esta aciaga experiencia de la juventud. A pesar de la probable dificultad en que sobrevivieron sus padres mientras vivían en el exterior, Bobadilla debió lograr cierta formación que lo puso en condiciones de desempeñar una posición en el aparato gubernamental tan pronto retornó en 1810, teniendo menos de 25 años. Refiere su biógrafo Lugo Lobatón que en Mayagüez logró emplearse en una escribanía pública, ocupación que le proveyó de los primeros rudimentos de experiencia, pero no recibió educación universitaria, ni siquiera después que retornó a Santo Domingo. De ahí que su formación intelectual y de abogado fuera producto de una actividad de autodidacta. En 1810, al retornar a la patria, no obstante comenzar de inmediato en la administración española, Bobadilla ratificó su rancio espíritu criollo. Los antecedentes familiares revelan líneas cruzadas de remotos antepasados criollos y de inmigrantes de las islas Canarias de reciente instalación. Con motivo de la postulación a su primer cargo en el aparato español, tuvo que someterse a la prueba de limpieza de sangre, consistente en la formación de un expediente genealógico que probara que no tenía antepasados negros,
mulatos, judíos o herejes. El hecho de que un provinciano nacido a fines del siglo XVIII pudiera postularse como blanco puro, como él hizo, no fue ajeno a la población del siglo XVII y primeras décadas de donde se observa la virtual desaparición de los blancos. En las villas del interior. Neiva precisamente fue de inmigrantes canarios, al tiempo que permitió recomponer el sector social de propietarios blancos. Introdujo peculiaridades que contribuyeron a la gestación de los rasgos culturales del pueblo dominicano. Los canarios no se sentían exactamente españoles, posición psicológica que contribuyó a que ingresaran a plenitud al medio local y que se tornasen en conglomerado activo en los procesos de conformación de la cultura dominicana. Dado el contexto vivencial iniciado en su niñez en Neiva, las ocupaciones de Bobadilla y su capacidad no le impedían sentirse como un hombre del pueblo. Siendo un dignatario, llevaba una vida sencilla, deleitándose con los placeres típicos del dominicano, como los juegos de gallo, montar a caballo o bailar en los interminables fandangos. Se le señaló como impenitente mujeriego. No obstante, lo adusto de su carácter cuando se trataba de resolver los problemas de Estado. Su sostenimiento económico personal era fruto de la combinación de las posiciones administrativas y los cortes de caoba, actividad esta última que lo conectaba con el medio rural. En su correspondencia se lee que hasta poco antes de morir, con frecuencia se lee que hasta poco antes de morir, con frecuencia se trasladaba a los abruptos emplazamientos de sus cortes de caoba al norte de Baní para culminar las operaciones. Su vida matrimonial fue expresión del acendrado criollismo. Los altos cargos no impidieron que durante más de una década viviera amancebado con María Virginia Desmier Dobrosch, hija de franceses emigrados, 2 veces viuda de franceses. Bobadilla tuvo con ella sus hijos fuera de matrimonio, aunque los reconocía. Vino a ser en mayo de 1832 que la pareja formalizó legalmente su situación matrimonial, tanto en lo civil como en lo eclesiástico. Distinguía a la esposa con la delicadeza de la mentalidad de la época, llamándola la madama, con lo que aludía a su origen francés. La relación, empero, no dejó de ser tormentosa, terminando la esposa por separarse de él al tener noticia de uno de sus romances. La rápida inserción en el aparato gubernamental
español pudo deberse a la orientación de favorecer a los recién retornados de la emigración como forma de premiar su fidelidad al rey, compensarlos por las penalidades sufridas y estimular a otros a que siguiesen su ejemplo. Gracias a la experiencia lograda en Puerto Rico en 1811, ocupó el cargo de escribano público que mantuvo hasta la entrada de los haitianos en 1822. Poco después fue nombrado notario mayor del arzobispado de la diócesis de Santo Domingo, atribución ampliada no mucho después con el cargo de secretario de dicho organismo. Por si fuera poco, en 1813 fue designado secretario de la Diputación Provincial, que funcionó menos de 2 años mientras se mantuvo vigente la Constitución de 1812. En 1817 adquirió una notaría, lo que le permitió consolidarse en la profesión de abogado. Por último, obtuvo las plazas de regidor y síndico del Ayuntamiento de Santo Domingo en 1820. Se observa que alternó el ejercicio durante toda esa época. Se consideraba un ciudadano español, pero tal identidad no fue óbice para que aceptara el nombramiento de oficial primero de la Tesorería de Estado que le otorgó José Núñez de Cáceres, presidente del Estado Independiente de Haití español, producto del derrocamiento de la dominación española. A pesar de que tenía 35 años, todavía no era una figura de primer orden. No obstante, gozar de la confianza de los sucesivos gobernadores españoles, así como de José Núñez de Cáceres. Acorde con la situación creada por la entrada del presidente haitiano Jean-Pierre Boyer en enero de 1822, resuelto a no abandonar el país bajo ninguna circunstancia, Bobadilla decidió adoptar los principios republicanos y liberales que en teoría regían el Estado haitiano. Se, se contó entre los escasos dominicanos que de manera continua desempeñaron cargos en la administración haitiana y mostraron eficacia en recoger los alegatos de los dominadores a nombre de los principios de la libertad y de la igualdad. En particular, ganó la estima del mismo presidente Boyer, así como del gobernador del departamento de Santo Domingo, Maximilián de Borgelá. Comenzó así una exitosa carrera al servicio de los dominadores haitianos. Un mes después de Boyer retornar a Puerto Príncipe en 1822, designó a Bobadilla miembro de una comisión para hacer propuestas acerca de la educación. Meses después fue nombrado fiscal de El Ceibo. En 1830 le fue confirmada la profesión de abogado, entonces denominado defensor público, y al año siguiente recibió el nombramiento de notario público de Santo Domingo.
Al obtener la soberanía sobre Santo Domingo en 1830 a través de la misión de Felipe Dávila Fernández de Castro, Bobadilla redactó un opúsculo titulado Observaciones sobre las notas oficiales del plenipotenciario del rey de España y los de la República de Haití sobre el reclamo de la posesión de la parte del este. Este texto parte del supuesto de que la dominación española se caracterizó por el ejercicio de crueldades que llevaron a la extinción de los únicos investidos de derecho de posesión, los indígenas. Acorde con los principios liberales, para él el orden político se debe originar en la voluntad de la colectividad, considerando que el pueblo dominicano había expresado su voluntad de unirse a Haití. Llega al extremo de declarar a Boyer como ángel de la paz, al haber instituido un régimen justo que acabó con la esclavitud y la opresión política. De la misma manera, Bobadilla procuró hacer lo posible para representar los intereses de un medio social, al tiempo que mantenía fidelidad a los dominadores. Se ganaba el prestigio en el seno de la población como letrado competente, el experimentado por antonomasia, que lograba atenuar los rigores del poder extranjero. En 1840, con motivo del anuncio de la puesta en ejecución de la abolición del sistema de los terrenos comuneros, Bobadilla, en unión a José Joaquín del Monte, se trasladó a la capital haitiana con el fin de abogar por la derogación de esa disposición. Al inicio de la ocupación, en julio de 1824, el gobierno haitiano había desconocido de hecho la legalidad del sistema de títulos comuneros, la forma más extendida de propiedad del suelo, al ordenar que las aprobaciones entre los propietarios de hatos y otras posiciones de la población que de una u otra manera lograban el sustento amparándose en este sistema, pero urgía un impuesto de 25 pesos por cada millar de pies de caoba cortada, forma de desconocer la validez de los títulos de propiedad, lo que generó encendidas protestas. Al lograr Bobadilla junto con Del Monte que la medida fuese anulada, su prestigio se acrecentó, principalmente entre individuos de cierto nivel social, en su mayoría vinculados al negocio de la madera. A inicios de 1843, en el sur de Haití estalló la rebelión que llevó al derrocamiento de Boyer, abriéndose una situación de inestabilidad que fue aprovechada por los conspiradores de la sociedad secreta la Trinitaria, dirigidos por Juan Pablo Duarte. En ese momento, bajo el régimen de la Reforma, Bobadilla cayó en desgracia por primera vez a consecuencia
de ser sindicado como colaborador del depuesto presidente Boyer. No se puede, empero, considerar que se inclinase por la independencia dominicana movido por el resentimiento. En realidad, conocedor como nadie del medio de la época, Bobadilla intuyó que la independencia iba a producirse, anunciando a sus íntimos que decidía acompañar a los muchachos. El mayor efecto de la separación de las posiciones públicas debió consistir en facilitarle movimientos conspirativos. Hasta ese momento, Bobadilla aparecía como un colaborador del régimen haitiano, aunque puede suponerse que esta postura fue producto de la convicción de que no había otra alternativa. En los años posteriores emitió juicios violentos acerca del dominio haitiano que posiblemente reflejaban su verdadera consideración y por ende llevaron a pronunciarse por la independencia tan pronto la vio factible. Su rechazo retrospectivo estaba justificado por consideraciones de tipo cultural que aseveraban la inferioridad del pueblo haitiano. El carácter distintivo de los haitianos es vano, orgulloso, poco inclinados al trabajo, amigos del ocio y de la disolución, sin moral, sin costumbres, sin religión, inclinados al robo, a la mentira, a la ebriedad y todos los vicios que pueden constituir la degradación de un pueblo. Y casi no se les puede señalar una virtud civil y política, ejercidos en asesinar, pillar y devastar. Su ambición es dominante y jamás han podido establecer un gobierno sólido, habiendo dejado desaparecer los elementos que tenían para constituir un Estado bajo las leyes de la razón y de la justicia conocida por derecho de gentes. Así, en lo que han podido progresar, han marchado siempre en decadencia. Son enemigos de los extranjeros, no les permiten casarse en el país, adquirir bienes raíces, etc. Con su compromiso, Bobadilla le dio un empuje considerable a la causa de la independencia debido a que muchos lo veían como el prototipo del político sagaz que nunca se equivocaba y razonaban que si se habían orientado en tal sentido, el hecho terminaría produciéndose. Este prestigio le permitió entablar vínculos conspirativos con figuras importantes de Santo Domingo y villas cercanas como los hermanos Pedro y Ramón Santana, connotados ateros del Ceibo. El objeto de Bobadilla difería radicalmente del que sostenían los trinitarios, puesto que carecía de fe acerca de la posibilidad de que el país se diese un estatuto de Estado independiente. Esta conclusión era producto del sentido común que le proporcionaba su ya prolongada experiencia. Para él resultaba inevitable que una potencia se hiciera cargo de los asuntos dominicanos,
deseablemente incorporando al país por medio de una anexión. A diferencia de posturas, entre Bobadilla y los trinitarios, no impidió que trataran de ponerse de acuerdo, para lo cual se celebró una cumbre en la casa de en la casa de los dos Cañones, propiedad de Manuel Joaquín del Monte, otro letrado conservador que hasta entonces colaboraba con los haitianos. La intransigencia de ambas partes impidió acuerdos y movimiento que se retrajo tras la represión desplegada por el presidente Charles Gerard. Duarte debió abandonar el país y Francisco del Rosario Sánchez quedó al frente de los trinitarios, manteniendo la postura de que el objetivo no podía ser otro que la independencia absoluta. Aunque Bobadilla no cejaba en depositar sus esperanzas en el establecimiento de un protectorado de Francia, en un momento dado se dio cuenta que no sería factible derrocar el dominio haitiano sin contar con los jóvenes liberales, el sector más activo de esos días. Hacia mediados de 1843, el sagaz político estableció vínculos con Matías Ramón Mella, quien insistió en la necesidad de que se produjese una alianza de todos los opuestos al dominio haitiano. Finalmente Sánchez aceptó esa postura y entró en negociaciones con Bobadilla, dispuesto a la realización del golpe del 27 de febrero por un comité secreto de los trinitarios. Sus integrantes, comandados por Sánchez, decidieron pactar con Bobadilla y otros conservadores sobre la base de reconocer que se iba a fundar un Estado plenamente independiente. Sánchez redactó el manifiesto del 16 de enero en que enunciaba las causas del derrocamiento del dominio haitiano y la política que debía seguir la República Dominicana. Las fuentes coinciden en que Bobadilla tomó parte en la elaboración del texto, siendo lo más creíble que lo corrigiese y ampliase. La noche del 27 de febrero, Bobadilla se encontraba fuera de la ciudad en gestiones para obtener nuevos apoyos, pero tan pronto retornó Sánchez, quien había sido designado presidente de la Junta Central Gubernativa, declinó el cargo en Bobadilla. En reconocimiento de importancia que tenía su presencia al frente del gobierno provisional. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con este interesante relato de parte de Roberto Casá.